Gracias, Señor. Saludos para todos mis bendecidos hermanos que nos escuchan a través del internet, que han reportado su sintonía allá en España, en Ecuador, en El Cairo, en La Venta, Cajibío, en Piendamó, en Ibagué, la familia Vázquez Barreto, aquí en la ciudad de Cali, en Ciudad del Campo, en San Marino, en Los Pinos, en Paso del Comercio, Laureano Gómez, Los Guaduales. Bendecidos todos mis hermanos, qué gozo que hemos amanecido vivos y respiramos el hálito de vida que nos ha impartido nuestro Padre Celestial. A todos, felicitaciones porque han escogido la mejor parte, como se le dijo en la parábola de Marta y María. Dice que Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada, con muchas cosas estás, pero esta, tu hermana, ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Continuamos en nuestro tema, renunciando a nuestra vida. Tema renunciando a nuestra vida. El título de la enseñanza para esta mañana es: la obra no es contada por justicia. La obra no es contada por justicia. La obra no es contada por justicia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 11, versos 6 y 7. Romanos capítulo 11, versículos 6 y 7. Romanos 11, versos 6 y 7. Gracias, Señor. Dice así la palabra: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Dios les dio espíritu de estupor. Para que teniendo ojos no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, 2020. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Ya que pues la nación de Israel es un pueblo rebelde y contradictor, dice Dios. Un pueblo rebelde y contradictor. Harold, ¿será nomás Israel o la iglesia también? Hemos sido, por causa del pecado, tanto como el pueblo de Israel, así ha sido la iglesia por 2020 años. Hemos sido adversarios de la palabra, opositores de la palabra. No queremos hasta a veces cambiar la palabra, ¿sí? Cambiar lo que ha dicho Dios.
Lo que ha dicho Dios y ha establecido Dios. A veces la gente cambia los conceptos. Por ejemplo, ahí en Romanos capítulo 10, verso 17, dice, así que la fe es. Pero usted escucha toda denominación religiosa diciendo, la fe viene. No dicen allí como está escrito, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Pablo está estableciendo a un pueblo judío del cual se componía la iglesia de Roma. En la iglesia de Roma pues habían romanos, habían gentiles y también se congregaban allí judíos que habían recibido el evangelio, pero entonces ellos no se querían guiar por el evangelio, sino por la ley de Moisés, y querían que los gentiles se sometieran también a esa creencia de la circuncisión y de todas esas obras de la ley, y que había que cumplirle a Dios todo eso, y entonces de allí era que Dios se iba a manifestar y Dios iba a hacer los milagros. Pero entonces Dios fue el sacrificio de su Hijo para abolir o anular el sacrificio de animales y para que Jesús muriera una sola vez y para siempre, y en ese nuevo pacto establecido por Dios, ya ellos no estuvieran más sacrificando animales ni haciendo esas obras. Entonces, Jarito, ¿me prendes esa luz de acá, por favor? Parece que va a llover y se oscurece. Esta sí, por favor. Entonces eso es lo que ha pasado, que les cambiaron el pacto a los judíos, le establecieron uno nuevo por la fe, por la gracia. Lea conmigo Romanos 4:16. Romanos capítulo 4, verso 16. Dice así la palabra: por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Vuelvo otra vez. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia de Abraham, no solamente para la descendencia que es de la ley, sino también para la descendencia que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. El cual es Padre de todos nosotros. Bueno, se pone a Abraham como patriarca, como padre de la fe. Cuando, perdona que te lo diga, de pronto te vas a desilusionar. Porque es que ese es el espíritu religioso. Abraham era un hombre pecador igual a ti y a mí, con el mismo pecado en su corazón, con los mismos conflictos interiores. Abraham le daba amargura, Abraham le daba rabia. Así como dice la chilindrina, fíjate, fíjate, fíjate. El nombre de Abraham significa padre de muchedumbre o padre de muchas gentes. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que iba a tener una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y numerosa como la arena del mar. Una generación inmensa, incontable, que pusieron a Abraham a contar las estrellas del cielo y perdió la cuenta. Y Dios le dijo, así será tu descendencia, vas a perder la cuenta, porque no sabes que es por la fe que yo voy a establecer mi relación con los hombres. Oiga bien, Dios estableció en la eternidad que para poder tener relación con Él, con Dios, una relación íntima, una relación verdadera en el Espíritu, se hace a través de la fe.
para poder agradar a Dios. Por eso Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se va a mover en el ámbito de lo imposible. Por eso sin fe es que imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. ¿Por qué? Porque Dios nos va a llevar, por eso es que Él quiere que maduremos. Porque nosotros con esta mente que tenemos y estos pensamientos que tenemos y esta vida que vivimos, nosotros no podemos entender a Dios. No podemos entender a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a razonar la palabra. En lugar de recibir la palabra y comenzar a comportarme, comenzar a vivir mi vida, a restaurar mi vida con la fe y comportarme con esa palabra de fe que está saliendo de la boca de Dios, no, yo quiero establecer es mi justicia y quiero vivir mi vida a como a mí me dé la gana y establecer mis cosas por encima de la voluntad de Dios. Entonces, por eso es que Dios nos ha demostrado que nosotros, por causa del pecado, estar en nosotros no podemos cumplir los mandamientos de Dios. Yo no puedo. Es lo que le demostraron a Pablo, que no conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado tomó ocasión por medio del mismo mandamiento de Dios. Y dice Pablo, el mandamiento es santo, justo y bueno. Oye bien, 3 cosas. El mandamiento de Dios es santo, es justo y es bueno. Entonces luego él hace una pregunta, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Porque es que el pecado produjo en mí toda codicia, para que yo no pudiera cumplir no codiciarás. El pecado producía y producía codicia. Y él tratando de cumplirle a Dios y cumplirle a Dios, y lo que hacía era fallar y fallar más, y entre más quería hacerlo, más fallaba. Entonces dice que halló una ley en su mente que le hacía oposición al mandamiento de Dios y que no podía cumplir el mandamiento de Dios. Dice, porque no puedo hacer el bien que quiero, sino que hago es el mal que no quiero. Entonces, como hago es el mal que no quiero, entendí que ese mal se está manifestando dentro de mí. O sea que ese pecado se manifestaba contra la voluntad de Pablo. Pablo no quería andar matando a la gente, pero ese pecado se le manifestaba allá, y por cuanto esos gentiles andaban contrarios a la ley de Moisés y a su religión del judaísmo que practicaba Pablo, porque él lo dice, y es que yo en el judaísmo aventajaba a muchos compatriotas de mi nación, circuncidado al 8º día, oye bien, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la justicia, oiga bien, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, fariseo de fariseos, todo eso lo practicó religiosamente, lo practicó el apóstol Pablo, y dijo, y todo eso lo he escatimado como pérdida, lo he escatimado por basura, a fin de poder conocer a Cristo, mi Señor, poder conocer a Jesucristo y ser hallado en Jesucristo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por las obras de la ley, sino la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, que es el que le ha tocado a la iglesia. A la iglesia no le tocó Jesús, le tocó Jesucristo. Así como a los discípulos Jesús les reveló su nombre y les dijo, todo lo que pidan en mi nombre al Padre, el Padre lo hará. Pero era para ese tiempo, era para esa dispensación. Ahora estamos en un nuevo pacto. Ahora es Jesucristo, el nombre sobre todo nombre que le ha sido revelado a la iglesia, de la cual Cristo es la cabeza de la iglesia. Es el que tiene todo dominio, todo poder y toda jerarquía, Cristo. Entonces Pablo, hablándole a estos romanos, allá en el capítulo 11 de Romanos,
Y a estos judíos en el verso 6 les dice, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no sería gracia si le añades obra. ¿Por qué? Por lo que te está diciendo Romanos 4:16. Por tanto es por fe para que pueda ser por gracia. Entonces un chispitín de obra leuda la gracia. Es como si le echaran levadura al pan. Estás adulterando la gracia que es por fe. Romanos 4:16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que permanezca firme la promesa para la descendencia de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Pero es padre no porque él sea el padre de la fe. Abraham era incrédulo. Hello. Si Abraham no hubiera sido un hombre de fe, ¿para qué le iban a dar fe? Si Abraham nació con la fe, ¿para qué Dios le iba a impartir fe? Si ya la tenía, nació con ella. Y estaba en Ur de los Caldeos, en un pueblo pagano, adorando los dioses de los caldeos, metido en la cultura del mundo de los caldeos, en la gastronomía de la comida de los caldeos. Y allá fue Dios y lo llamó. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y esa palabra parentela era sal de la cultura que te han enseñado ahí en Ur de los Caldeos. Sal de la cultura que te enseñó tu papá y tu mamá, de la religión que te enseñó papá y mamá. Sal de esa religión, sal de esa cultura. Sal de las prácticas, de las festividades de esa cultura. Sal de eso. Por ejemplo, hoy dice que es el Día del Padre. El domingo pasado escuché lo mismo, que era el domingo pasado. Ahora me dicen, no, es que es hoy. Y por ahí escuché una radio que dice, junio, Olímpica Estéreo, junio, el mes de los padres. Todo el mes. Al fin, ¿cuándo es? Entonces eso es lo que Dios le dijo a Abraham, sal de eso. Sal de tu tierra y de tu parentela, sal de la cultura, de las festividades, de las celebraciones. Pastor, pero yo no le veo nada de malo a celebrar el Día del Padre. Yo tampoco. Yo tampoco le veo nada de malo a eso. Sino que es la purificación que Dios hace en nosotros. ¿Por qué? ¿Qué tal que hoy no tienes para darle un regalo a tu padre? No tienes ni una moneda de a peso. Entonces, en lugar de estar feliz y sonriente, estarías cargado, con tristeza, con amargura. No, este año, mira, no tengo cómo darle un regalo a mi padre por culpa de esa pandemia chimba esa que vino. Entonces me botaron del trabajo. Me congelaron el contrato de trabajo. No me han echado, pero está congelado el contrato. Hasta cuando abran el lugar donde yo trabajo. Y no te decía Dios en el 2019, a través de varias enseñanzas, que tú dependes de tu Hacedor, del que te hizo, del que te ama, y que a los que Él ama, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces yo no puedo estar entretenido en el mundo bendecido. Yo no puedo estar en Ur de los Caldeos como estaba Abraham, entretenido allá en la feria de Cali. Yo no puedo estar allí porque Dios me sacó de allí. Yo era un músico conocido aquí en Cali, que tocaba en varias orquestas, más de 5 orquestas. Y de allí fue que Dios me sacó y me llamó al Evangelio. Entonces yo, ¿cómo voy a ir para atrás como el cangrejo, volver otra vez a la vieja manera de vivir? Es que Dios me está sacando allí
No porque eso sea pecado, no porque el Día del Padre sea pecado, no, sino que Él en el reino no nos ha enseñado eso. Entonces eso va a ser un ¿qué? Un sofisma de distracción, donde vamos a estar, bueno, que se acabe esa prédica rápido y todo eso, porque hoy es el Día del Padre y tenemos que el almuerzo, y la mamá tiene que arreglarse el pelo y ponerse chusca para el padre. Y andamos en esos afanes del mundo y en ese corre-corre. Entonces, dice el apóstol Pablo, todo me es lícito hacerlo, mas no todo me conviene. Todo me es lícito hacerlo, mas no me dejaré dominar, oye bien, no me dejaré dominar de ninguna cosa. ¿Por qué? Porque esas cosas sutiles, como el Día del Padre, el Día del Amor y la Amistad, el Día de la Madre, el Día del Profesor, el Día del Chofer, el Día del Mensajero, el Día del Panadero, el Día del Zapatero. Y aquí se me iría toda la predicación nombrando el día de los muertos. Ah, en México, ¿no? Ah, bueno. Y creo que otros por allá en Ecuador también como que celebran eso. El día de la Santa Muerte, haciendo apología a la muerte. Y entonces el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, en el capítulo 4, vamos allí, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Verso 8 al 19. Gálatas capítulo 4, verso 8 al 19. Gracias, Señor. Ahí me decía una señora esta mañana ahí en un negocito de arepas que voy a desayunar. Está desayunando. Y la señora tenía los ojos aguanosos. Le dije, ¿qué le pasa, doña Herminia? Me dijo, no, vecino, que estoy acordándome de mi papá que murió hace 13 años. Sí. Y entonces, pues, como hoy es el Día del Padre, pues yo no celebro eso porque yo no tengo papá, porque hace 13 años que murió. Y estaba así con carita de chivo en canoa y los ojitos llenos de agua. Y, ay, pobrecita. Entonces mira las emociones cómo nos traicionan, ¿sí ve? Imagínate, hace 13 años y ella hoy en una melancolía y en una emoción, todo recordando a su viejo, recordando a su papá. Mi papá también murió. Va para 14 años también. Mi papá hace 14 años que falleció. Y yo no puedo irme a las emociones de un tiempo atrás que ya lo dejé, ya estoy en el 2020. Entonces yo no puedo retroceder allá. Todo eso no, gloria a Dios. Mi padre corrió su carrera, tiempo de nacer, tiempo de morir. Y Dios, que es su hacedor, ya él está en las manos de Dios. ¿Sí? Ya tenemos un fundamento bíblico, una doctrina, que su salvación no dependía de sus obras. Nuestra salvación no depende de sus obras, sino que ahora vamos a entrar a un punto que se titula obras muertas, y entonces estamos mirando por la palabra cómo el apóstol Pablo, Dios le dio a
a que circuncidara a la iglesia. Gálatas 4, verso 8 al 19. Dice así la palabra: ciertamente en otro tiempo, dígalo conmigo, ciertamente en otro tiempo. No conociendo a Dios, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses. ¿Eso es verdad o es mentira? Que en otro tiempo servíamos por naturaleza a los que no son dioses. Yo me acuerdo de uno de los terremotos, que San Cipriano, que es el que hay que invocar cuando está temblando la tierra. San Cipriano, y mi abuela tiraban de rodillas y decían así: San Cipriano, San Cipriano. Yo tenía como 7 añitos de edad. Un terremoto que hubo en el año 67. Y los agricultores, San Isidro Labrador, ¿no? Quita el agua y pone el sol. San Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol. Cuando estaba pasado de agua. San Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol. San Isidro no me oye, está lloviendo más duro. Entonces mire cómo Pablo está exhortando. Yo tengo un título aquí que dice exhortación contra volver a la esclavitud. Entonces el sacrificio nos hace libres, pero si yo quiero volver a ser esclavo del aguardiente y a jartar licor y todo eso, bueno, eso es mi problema, eso no es problema de Dios. Ya Dios hizo para mí lo que tenía que hacer. Si yo no lo recibo, eso no es problema de Dios. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo? ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Bueno, eso por allá cuando yo empecé en el evangelio, yo no decía Harold le tocó. Decían que Pablo tenía un problema de ceguera o una enfermedad en los ojos, que como que tenía conjuntivitis o no sé qué, que esa era la enfermedad. Pero resulta que él aquí cuando empieza, dice, mirad que os escribo con grandes letras. Y entonces se cayó esa doctrina de que la enfermedad era en los ojos. Pero si estuviera en el 2020 tenía COVID-19. Estuviera aquí en el 2020, lo pasaban por COVID. Y dice, vea que Pablo tenía una enfermedad, mire. No, Pablo dice que a pesar de que tenía esa enfermedad, verso 14, no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿De dónde pues es esta satisfacción que experimentabais? ¿Dónde está pues? ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais con el evangelio de la gracia? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros
para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Estoy perplejo, estoy extrañado. O sea que ellos estuvieran abandonando la gracia y volviendo a los débiles rudimentos, guardaban los días, guardaban los meses, guardaban los años, pero él está hablando de las fiestas judías, del jubileo, de la fiesta de los tabernáculos, está hablando de la fiesta de la Pascua, y Pablo les había enseñado que ellos ya no tenían que guardar esos festivos del tabernáculo, de la Pascua, por allá los Corintios les dice, porque Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificada, así que háganse panes sin levadura, llenos de sinceridad y de verdad. ¿Sí? ¿Por qué Pablo les está diciendo? En otro tiempo ustedes adoraban a los que no son dioses y quieren seguir guardando los días, los meses y los años. El año del jubileo, el año del no sé qué, el año del no sé cuánto, el día de reposo. Ese era uno, el día de reposo. Guardáis los días, los meses y los años. Entonces, lo que era para los judíos sus festivos, ahora lo son para nosotros los de Occidente, occidentales. Son nuestros festivos, los que nombramos ahora. El día del locutor, el día del no sé qué. Bueno, eso aquí no estaríamos perdiendo tiempo nombrando el día de cada uno. El día del pastor, ¿cuándo es? Hay que instituirlo, el día de la mujer, el día de la secretaria, y bueno, ahí me aparecieron más días. Entonces, a eso que se está refiriendo Pablo, que si tú estás en Cristo, nueva creación eres. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces nosotros no podemos estar cargando en donde Dios nos tiene ahora, en esta posición que Dios nos tiene ahora. Todavía andamos cargando con un poco de cadenas de la vieja manera de vivir. Por eso el título del tema es renunciando ¿a qué? A eso, renunciando a nuestra vieja vida, a nuestra vieja manera de vivir, la vana manera de vivir, vana manera, oiga bien, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir y fuisteis rescatados no con oro ni con plata, que son cosas que corruptibles, sino que fueron rescatados con algo incorruptible, con la sangre del Cordero, que ya estaba predestinado para nuestra gloria, para nuestro éxito, para nuestra bendición. ¿Dónde lo preparó Dios? En la eternidad. Por eso es que nos llaman a vida ¿qué? Eterna. Y vida eterna es el estado espiritual en que nosotros vivíamos. ¿Qué es lo que sucede? Que Pablo aquí lo que está hablando es de lo que le dijo a los hebreos en el capítulo 6, versos 1 y 2. Vamos allí rápidamente. Hebreos capítulo 6, versos 1 y 2. Tú tranquilo. Yo a mis hijos les predico por años. Y sé que si ellos en este momento no tienen un peso para darme algo, ellos no están cargados, ni están tristes, ni nada, porque es el patrón que siempre les he enseñado por medio de la palabra de Dios. Que no se carguen con esas cosas. Porque uno no sabe el tiempo, cómo venga. Mire cómo está la situación de difícil ahora. Y si vieron cómo se desnudó más de uno en el día sin IVA, mostrando a los políticos, tienen la plata guardada, ¿no? Que televisor de 2 millones no sé cuánto.
que aprovechar que estaba con el descuento sin IVA. Y dándole patadas a las puertas de Alcosto porque le cerraron eso. Y cogieron eso a pata. Y unos comportamientos. Mire, vea, por eso es que no les abrimos, vea. Por eso no podemos abrir los teatros de cine, ni el estadio, ni nada de eso, porque ese comportamiento es el que va a pasar. Entonces, mostramos el cobre, un poco de ineptos que se fueron allá como caballo desbocado. ¿Sí? Eso le han subido, una semana antes le han subido los precios, o sea que no había ningún descuento. Pero así es que Dios, ¿es pecado, pastor? Eso es lo que le estoy diciendo. No tome las cosas como que si es pecado o no es pecado, sino que eso no le conviene a usted, eso no lo edifica. Lo que dice Pablo, todo me es lícito hacerlo, mas no todo me edifica. Todo me es lícito hacerlo, mas no todo me conviene. Entonces yo tengo siempre que voy a tomar una decisión, tengo que decir, ¿esto glorifica a mi Dios? ¿Esto te glorifica a Dios, este proyecto o esta decisión que voy a tomar? ¿Te glorifica esto que voy a hacer? ¿Esto ayuda a mi familia? ¿O le va a hacer es un problema a mi familia? Esto que yo voy a hacer. Entonces, Dios nos ha enseñado que debemos hacer no lo bueno, sino lo correcto. Dios nos ha enseñado eso por años. Que no hagamos lo bueno, sino lo correcto. Entonces, Pablo hablando a estos hebreos, les viene hablando desde el capítulo 5. Mira lo importante que es cuando ponemos los filtros, ¿sí? Ponemos los filtros y aquí ponemos el filtro de contexto, texto y contexto. Resulta que es que Pablo viene hablando en el verso 11, 5:11, viene diciendo acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso ¿de qué? De la palabra tienen los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Escuche, escuche, escuche. En el verso 5:11, en el 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Qué es eso acerca de esto? Que él en el capítulo 4 viene diciendo, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parece no haberlo alcanzado. Estoy en 4:1 de Hebreos. Verso 2, 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos recibido la fe, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces en el verso 11 dice, acerca de esto, ¿qué es acerca de esto? Acerca del reposo que viene hablando el capítulo 4. Entonces por lo que te digo yo, que el contexto, ¿qué es contexto? Leer de corrido. Entonces mira, cuando llega ahí al verso 11 dice, acerca de esto, ¿qué es acerca de esto? Acerca de esto que venimos diciendo, del reposo de Dios, que hay que entrar a un reposo de Dios y dejar ¿qué? Las obras. Mira lo que dice el verso 1, 4:1. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parecen no haberlo alcanzado.
Verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Entonces, ¿qué sucede? Que la iglesia no ha entrado en el reposo de Dios. Dice que la iglesia debe entrar en el reposo de Dios y reposar de sus obras, así como Dios reposó de las suyas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un adversario, hay una oposición, hay una rivalidad entre las obras humanas y las obras de Dios, que ya Él las acabó y está en reposo. Entonces, si Dios ya acabó sus obras, dice que entremos en su reposo y reposemos, así como Dios reposó de sus obras, así también reposemos nosotros de nuestras obras. ¿Qué quiere decir? Que todo está hecho, bendecido, que todo lo vas a recibir por gracia. Oye bien, todo lo vas a recibir por gracia, lo vas a recibir como un regalo. ¿Qué quiere decir? Que pues al recibir un regalo, tú no tienes nada que hacer sino recibirlo, no creerlo, sino recibirlo. Un regalo se recibe, yo no tengo que creer nada. Nada tengo que creer para recibir un don, una dádiva, un regalo, que es la palabra carísmata en griego. Don, regalo, dádiva. Oye bien, don, regalo, dádiva. Es lo mismo, como vengo a contarles, referirles o manifestarles. ¿Qué es lo que pasa? Que el diablo se ha metido en los púlpitos de las iglesias religiosas y ha introducido unas herejías encubiertamente, y la iglesia se ha metido en la religión. ¿Y qué es lo que piensa la iglesia? Empezamos con Romanos 11:6. Si es por gracia, ya no es por obras. Por tanto es por fe, para que sea por gracia. ¿Por qué? Porque la obra no es contada como justicia delante de Dios, sino que la obra, Romanos 4:4 dice que es contada como deuda. Y hay más de uno que está endeudado con Dios, que puso a su Hijo, nos defendió en el juicio, condenó al diablo, condenó al pecado en la carne de Jesús, y todo esto ha hecho Dios, y ya Dios está en reposo, ya Dios no va a hacer más. Ya Dios está esperando es que yo reciba ese testamento, que yo reciba esa riqueza. Pero puedo estar entretenido guardando la fiesta, los tabernáculos, guardando el día de reposo, porque mira que aquí Pablo habla de que en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras en la creación. ¿Y qué hay? Lo que hay es por ahí una doctrina que se llama adventistas del séptimo día, que ellos no trabajan los sábados, que no abren los sábados los negocios, que si es un médico no puede recibir los pacientes porque él está guardando el sábado. Entonces Jesús rompió esa obra, ¿sí? La obra del día de reposo. ¿Qué hizo Jesús en el día de reposo? Mandó a los discípulos a recoger espigas. Y entonces cuando los vieron jugar en la labranza, vieron a los discípulos arrancando espigas y tus discípulos, ¿por qué no guardan el día de reposo? Le dijeron a Jesús. Y entonces Jesús hacía una cantidad de cosas en el día de reposo. Les rompía a esos religiosos el día de reposo. Les trabajaba en el día sábado Jesús. Entonces llegó a la sinagoga y llegó un hombre con la mano seca. Y Jesús le dijo, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Porque el paralítico que estaba en el estanque de Betesda y llevaba 38 años allí en ese estanque, porque dice que él le dijo a Jesús, no, lo que pasa es que aquí en este estanque yo llevo 38 años paralítico aquí, porque aquí baja un ángel del cielo y remueve las aguas, y el primero que se meta al estanque se sana. Mírate, poniendo la salud divina y la salud de la gente a un concurso, el que primero se meta es sana. Y Jesús se fue, pleno sábado se fue Jesús. Jesús se las traía.
Y llegó y vio el tipo y le dijo, ¿y cuánto tiempo llevas ahí? 38 años. ¿Y por qué estás ahí? Porque es que aquí baja un ángel y remueve las aguas, y el que primero se meta se sana. Y entonces el paralítico, ¿cuándo iba a meter si era paralítico? Si no lo cogía alguien y lo tiraban allá de primero, 38 años llevaba. Eso está en San Juan 5. El estanque de Betesda. Lo siento por los que se llaman Betesda, porque ese ángel que bajaba allí era un demonio, no era un ángel de Dios. Era un demonio, por eso había competencia, el que primero se meta. Entonces era un ¿qué? Un ángel caído, un demonio era el que bajaba y removía esas aguas y ponía en competencia a la gente para que el que primero se metiera se sanaba. Entonces llega Jesús ahí, pleno sábado, y le dice al tipo, ¿quieres ser sano? Pero hoy es día de reposo. ¿Vas a guardar el día de reposo? No te sanas. O si rompes el día de reposo, pues te puedes sanar. Y él dijo, quiero ser sano. Y entonces Jesús le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho, levántate y anda. Y en el acto del hombre, el paralítico se sanó, pero era sábado, era día de reposo. Entonces fue y le dijeron a María, mira, tu hijo, le dijeron a la Virgen María, tu hijo está quebrantando la ley de los ancianos. Tú sabes que nosotros somos cumplidores de nuestras tradiciones. Y tu hijo está quebrantando la ley. No está guardando el día de reposo. Por ahí le sanó la mano seca a un hombre en la sinagoga, luego a un paralítico, luego a unos leprosos, luego los discípulos recogiendo espigas. ¿Por qué? Porque el día de reposo no era un día. Jesús era el reposo. Porque Él era el que iba a ir a la cruz por ellos. ¿Sí? Y se iba a llevar todo su pecado, todas sus enfermedades, todas sus dolencias, todas sus iniquidades. Porque dice Romanos 8:4 que Dios mandó a su Hijo en semejanza de carne de pecado y condenó al pecado en la carne. No condenó al pecador. El pecador fue absuelto, el pecador fue libre, declarado inocente y sin culpa. Y el acta que le era contraria, por lo que el diablo acusaba, dice que fue clavada en la cruz. Así que salieron libres y pagaron una fianza a precio de sangre. Entonces esa fianza, esa sangre, dice que Dios la puso como propiciación para mostrar en este tiempo su justicia, la de Dios, no la de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está estableciendo Pablo aquí? Que no se puede a través de ninguna obra suplantar el sacrificio del Hijo de Dios y pisotear la sangre del pacto nuevo que hizo Dios. Entonces, toda esta gente que están ayunando, que vigilia, que el pan y el vino, que la imposición de manos, que el aceite, que todos estos rudimentos, esto es lo que Pablo está diciendo acerca de esto, de ese reposo en que debería estar en el 2020 la iglesia, ya en el reposo, 2020 años. Y la iglesia no estaba al reposo, sino que está en qué, está como la iglesia de Tiatira, la de Apocalipsis, la iglesia de Tiatira. Tiatira significa continua obra o continuo sacrificio. ¿Por qué? Porque la mentira que ha metido el diablo es que cuando nosotros hacemos una obra, Dios se mueve. Cuando yo ayuno, Dios se manifiesta cuando yo ayuno. Meta usted al internet y verá la cantidad de pastores y que el poder del ayuno. ¿Cómo el ayuno va a ser más poderoso que el Espíritu Santo? Eso es una obra. Entonces Pablo a estos hebreos le está diciendo aquí en el capítulo 6, porque les dijo en el 5:11, les dijo acerca de esto. ¿Qué es esto? El reposo que les vengo hablando. Ustedes no han entrado al reposo, sino que están en continua obra y continuo sacrificio, y están en los pobres y débiles rudimentos
de la doctrina de Cristo. Debiendo tomar alimento sólido, están tomando es leche. ¿Por qué? Porque no saben discernir, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, tienen un entendimiento, entienden la doctrina, la practican. Dice que por el uso de la palabra, por el uso de la palabra, por el uso de estar practicando la palabra, tienen bien ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. O sea, son gente que saben separar, saben decir, esto no es de Dios, esto no es de Dios, esto no viene de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a poner los filtros, porque somos un pueblo que Dios lo está llevando a la madurez. Vamos a poner los filtros y vamos a ver si el coronavirus lo mandó Dios. Entonces hay unos que dicen, no, el coronavirus no lo mandó Dios, pero, y un poco de peros. Pero les digo, si Daniel estuviera aquí, y Daniel discierne por el Espíritu, que la ley que nos están imponiendo allí, eso no viene de Dios, él no se somete a esa ley, se hace matar, y no le digo más, porque eso es lo que pasó con esos mártires, a esos que les cortaron la cabeza para que el Evangelio no llegara a nosotros, a esos que hicieron matar allá, y les decían no prediquen en el nombre de Jesús, y no más predicaban. Y dice que no temían el decreto del César, del rey. ¿Por qué? Porque esa ley no venía de Dios, eso era el mismo Satanás que estaba queriendo callar la boca de los profetas para que no predicaran el Evangelio. Entonces, de una ley prohibido predicar el Evangelio. ¿Usted no escuchaba en el mío? Que dicen que el transporte masivo no es para ventas, ni predicaciones del Evangelio, ni para dar conferencias ahí, ni hablar de nada, que ese transporte masivo no es para eso. Pero de todas maneras se le suben unos muchachos ahí. Se baja uno, se sube el otro con galletas, se sube el otro, se baja el otro con otro cuento, otro con unos lapiceros. Muy buenos días, vamos a darle un aplauso a Papito Dios. Bueno amigos, nosotros somos del Centro de Rehabilitación Alcance Victoria y nosotros estamos vendiendo estos lapiceros y estas bolsas de basura, ya que el gobierno nacional no nos apoya en nada, entonces tenemos allí no sé cuántos drogadictos que están recuperando y entonces lo hacemos a través de este medio. Si usted nos compra estos lapiceros o estas bolsas de basura, a través de estas velitas de incienso es que nos sostenemos, porque no sé qué, porque bla. Se acaba el año 2020 y en el 21 usted los va a ver en las mismas. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios. Jesús, para recuperar a un leproso, no lo mandó a vender bolsa de basura. Lo limpió de la lepra. Así puede limpiar el corazón de las drogas de un joven sin necesidad de ponerlo a vender nada. Por eso es que estamos así, porque la mentira la ama la gente, y cuando escuchan a alguien que les habla la verdad, se resienten contra esa persona que está hablando la verdad, no sabiendo que la verdad es una naturaleza. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mire, si la verdad no está, no tenemos vida, la mentira produce muerte. En todo lo que usted esté engañado o bendecido, eso le va a producir muerte a usted, porque está sumido en la mentira. Es la verdad la que te hace libre, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, Pablo le dice allí en Hebreos 6, 1 y 2, por tanto, dejando ya, ¿cuándo? Ya, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. Si ves que el contexto sigue, mira. Este es el contexto del capítulo 5. Como les viene hablando de que son niños que después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros y todo eso, aquí le está diciendo por qué es que están niños y por qué es que están atrasados, tardos para oír.
Entonces los exhorta, les dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Vamos a hablar de ese punto, las obras muertas. ¿Qué son obras muertas? Si usted lo quiere anotar, anótelo. ¿Qué son obras muertas? Obras muertas son decisiones que tomamos. Obras muertas son decisiones que tomamos. Obras muertas son decisiones que tomamos para hacer como nos parece. Son decisiones que tomamos para hacer como nos parece. Para hacer como nos parece, no conforme a lo establecido por Dios. No conforme a lo establecido por Dios. No conforme a lo establecido por Dios. Y lo establecido, y lo establecido por Dios no tiene nada que ver con obras, y lo establecido por Dios no tiene que ver con obras, ya que su justicia está fundamentada en la sangre del sacrificio, ya que su justicia, la justicia de Dios, está fundamentada en la sangre del sacrificio. ¿Por qué te hago escribir este pensamiento? Porque te quiero llevar a que tú entiendas que cuando nos hablan de obras muertas, a ti te van a decir, pero es que Pablo en el capítulo 6 de Hebreo, cuando habla del arrepentimiento de obras muertas, está hablando de las obras de la ley de Moisés. Sí, es verdad. Él está hablando de las obras de la ley de Moisés, de los bautismos en agua, de la imposición de manos, sí. Pero resulta que ese es el problema de lo que hablamos ahora, que la iglesia también es como Israel, que es que hace oposición, hace contrafuerte a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la revelación que Dios nos quiere dar es que obras muertas no son solamente las obras de la ley, porque las obras de la ley eran mandamientos establecidos por Dios. Dios fue el que los estableció, sino que ya él ya hizo un nuevo pacto, ya él no necesita regirse o tener un gobierno o un régimen basado en la ley de Moisés, porque hizo un nuevo pacto ¿en qué? En la sangre del sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Que ninguna de esas cosas que el mismo Dios estableció en la ley de Moisés pueden estar por encima del sacrificio del Hijo de Dios. Porque dice que el que haga eso, Dios habiendo abolido o habiendo anulado esos mandamientos o esas obras, ¿sí?
a través de la ley, ahora puso un verdadero cordero, que es su Hijo, para quitar el pecado de dentro del corazón de los hombres. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que recibir revelación de que cuando Dios habla de obras muertas, no nos está hablando solamente de las obras de la ley de Moisés. Nos está hablando de cosas, oiga bien, de decisiones que nosotros tomamos para hacer como nos parece. Te voy a dar una obra muerta. ¿Qué es una obra muerta? Una obra muerta es la que no produce la vida de Dios. Eso es una obra muerta, la que no produce vida de Dios en ti. Obra muerta. Obra muerta es la que no produce vida de Dios en ti. Gracias, Señor. Una obra muerta es la que no produce la vida de Dios en mí. Pastor, ¿dónde dice eso? Vaya conmigo a Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Salmos, Proverbios, capítulo 14, verso 12. Gracias, Señor. Espíritu de sabiduría y revelación. Dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mira el significado que escribiste. Obras muertas son decisiones que tomamos para hacer como nos parece. Ahora dice Dios en Proverbios 14:12, es que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. Su fin es camino de muerte. Aleluya, gracias, Señor. Ahora lea conmigo Proverbios 14:16. Gracias, Señor. Proverbios 14:16. Dice así: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Mira, eso es una conducta de una obra muerta. Mira, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato o el necio se muestra insolente y confiado. Yo no le veo nada de malo. Ya dijo, ya estableció. Ya dijo, ya estableció. Vamos a ver aquí esta traducción que nos envía el hermano Leder. Dice Proverbios 14:16. El sabio piensa 2 veces y se aparta del mal, pero el bruto es descarado y se mete de lleno. Está buena, Leder, gracias. El sabio lo piensa 2 veces y se aparta del mal, pero el bruto es descarado y se mete de lleno. Pero, ¿qué está diciendo Dios que es el resultado de esas malas decisiones? Está diciendo que es un camino de ¿qué? De muerte. Entonces, por tanto, eso es una obra ¿qué? Una obra humana que te está llevando ¿por dónde? Por un camino de muerte. Entonces, como vas por un camino de muerte, Dios te dice, hey, por ahí no es, yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sal de esa mentira, de los juegos de azar,
Sal de esa mentira de las drogas. Sal de la mentira de las aberraciones sexuales. Toda esa gente son esclavos de una mentira. Esas son obras muertas, no producen ¿qué? La vida de Dios. Meterse uno después de un tiempo, de Dios mostrarle que Dios hizo fue un hombre, que te hizo un hombre, y tú vas a venir con el cuento después de que eres una mujer. Estás en un engaño, y dice la palabra de Dios que el pecado es naturaleza de Satanás y produce muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, una obra muerta es una manifestación del pecado en nuestro corazón. Ojo con eso. Hay que discernirlo. Por eso Pablo estaba diciendo, es que hay unos que son niños y que están tomando leche. No se les puede dar una vianda, una enseñanza bien nutrida. Y una enseñanza bien nutrida, usted no la puede dar en 45 minutos ni en una hora, bendecido. Si quiere, yo lo dejo que usted venga a predicar aquí, venga, párese aquí. Y yo le pongo las notas y le doy el bosquejo y le digo, predíqueme esto en 45 o en una hora. Pero bien explicado, bien trazado, como dice allá Pablo a Timoteo. Tú tienes que ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, enseña, explica y traza bien la palabra de justicia. O sea que es un maestro que tiene que explicarte. Esto requiere de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que a la iglesia no se le ha enseñado a comer vianda. Eso se lo dijo Pablo a los Corintios en el capítulo 3. Les dijo así: cuando vine a vosotros, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque ustedes no son capaces de tragar todavía, ustedes están en la leche, son inmaduros, no conocen, no entienden a Dios. Entonces yo no puedo agradarte a ti, de venir aquí a corretear la unción, venir a corretear a Dios y todo eso, y una metralleta aquí, y ya, sí, terminé a las 12 en punto, ya, listo, satisfecho. Usted no es pastor, usted no sabe cómo es esto. Usted está ya de receptor, y Dios dice en su palabra, que a veces Dios da una palabra revelada, y sale la palabra revelada, y cuando llega allá donde la persona la distorsiona. La persona la mete a razonarla en su mente y no la entiende. Por eso es que Dios dice, alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Por eso Pablo está hablando de la leche y está hablando de la vianda. ¿Por qué? Porque la vianda no es para un niño. La leche es para un niño. La vianda es para el que puede mascar, puede masticar y puede digerir, tragar la palabra, hacer digestión. Como dijo Ezequiel en la visión, dice, entonces yo caí de rodillas ante la presencia de Dios y vino palabra de Jehová a mí diciendo, toma el libro que ves en la visión y cómelo, cómete el libro. Y dice Ezequiel, y entonces yo comencé a comer el libro y tenía un sabor sabroso, sabía a miel, sabía pura miel el libro cuando comencé a comerlo en la visión que tuvo Ezequiel el profeta. Pero luego vino mi palabra de Jehová diciendo, ahora traga el libro. Y cuando tragué el libro era amargo como el ajenjo. Cuando tragué la palabra, cuando ya tragué la palabra, entonces, ahora sí vi la santidad de Dios, ahora sí veo el compromiso tan serio que tengo con Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora sí que esto está bien tenaz. ¿Por qué? Porque Dios está revelando, te está dando un entendimiento. Entonces Dios lo que quiere cuidarte es de qué,
Dios quiere cuidarnos del mundo, de la contaminación que hay en el mundo, de la hipocresía que hay en el mundo, del engaño que hay en el mundo. Dios quiere guardarnos de todo eso, limpiarnos y presentarnos como una virgen santa, sin mancha, delante de Él. Entonces estas obras muertas son las que no producen vida de Dios en nosotros. Lea conmigo ahora Proverbios 16:25. Proverbios 16:25. Gracias, Señor. Mira que está dos veces, en el 14:12 y luego lo volvieron a escribir en el 16:25. Dice así la palabra. Proverbios 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. O sea que a él le parece derecho, pero mentira es que anda torcido. Aló. A él le parece derecho, pero anda torcido. ¿Y va hacia dónde? Hacia la vida. No, eso es una obra muerta. Eso que estás haciendo. Eso no te produce vida de Dios en ti. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con estas palabras que comienza a revelarnos? Que nosotros nos volvamos selectivos y comencemos como cuando se come pescado, a dejar las espinas a un lado, porque si me trago las espinas me pueden causar un daño, me pueden causar un mal. Asimismo, las drogas me causan mal, el alcoholismo me causa un mal, las aberraciones sexuales me causan un mal, me vuelvo promiscuo, prostituta, homosexual, lesbiana, tantas cosas que pueden pasar ahí, o volverte un violador. Porque ese pecado se va manifestando y la paga del pecado es muerte. Entonces esa persona no produce sino que muerte, produce hacerle daño a su prójimo. Le va a hacer daño a su prójimo. Lo que pasa es que, mira, yo le decía a una persona, mira, uy, Carlos, sí sabes, ¿no? Que aprobaron la cadena perpetua para los violadores. Le dije yo, a mí no me alegra eso. Uy, pero ¿cómo así? ¿Cómo me respondes así que no te alegras? Si esos malditos no sé qué y no sé cuándo. Le dije, no. Eso, por eso no se van a acabar los violadores. Es que yo estoy mirando las cosas como las ve Dios. Puede haber cadena perpetua y por eso no se van a acabar los violadores. ¿Por qué? Porque el pecado está en el corazón del hombre y por encima de esa ley el pecado se va a manifestar. ¿No viste que allá en la ley de Moisés a los adúlteros los apedreaban, Harold? Y por eso se acabó el adulterio. Por eso se acabó la fornicación, porque los lapidaban a piedra. No, el pecado siguió por encima de esa pena de muerte, que el adúltero era apedreado. Por eso, por encima de eso siguió. Se salvaron 8 en un arca y el pecado no se acabó. Salieron esos 8 del arca y siguió el pecado hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque es que el que sana el corazón del hombre es Dios. ¿Cómo? A través de una convicción. Dios tiene que convencerte, oye bien. Tiene que tener una convicción de que estás por un camino torcido, pero a ti te parece derecho el camino, pero vas a un abismo, vas a caer ¿a dónde? A un abismo de muerte, separación de Dios, tanatos. Te vas a poner peor, porque tu corazón se va a endurecer por el engaño del pecado, dice la palabra. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, sino exhortados, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El pecado tiene un engaño porque hay cosas que le producen placer y deleite, oiga bien, a los hombres, le producen placer y deleite. Entonces por eso es que uno se puede volver adicto al cigarrillo. Yo fui adicto al cigarrillo.
¿Por qué? Porque sentía en mi cuerpo un deleite fumarme un cigarrillo después de tomarme un tinto. Oh, eso era una cosa pero rica, eso sabroso. ¿Qué me dejó eso? Presión arterial alta, hipertenso. Eso es lo que recogí de esa vagabundería. Las dos cosas te hacen hipertenso: el alcohol. Yo, como era un alcohólico, yo bebía de todo, hasta chirrincho. Hasta chirrincho, sí, porque una vez me acuerdo de una fiesta, se acabó el Blanco del Valle y sacaron una caja de unas botellas verdes que eso lo han traído del Ecuador. Y eso era así como el chirrincho, y hasta olía como el chirrincho. Me tomé como 3 botellas de esas de ese ecuatoriano y no me puso a tirármele a los carros y todo. Y yo no me daba cuenta de nada. Imagínense, revolví Blanco del Valle con el ecuatoriano. ¿Qué pasa? No os embriaguéis. ¿Por qué? Porque la embriaguez te pone paranoico, te saca fuera de la realidad. Empezás a hacer cosas que no debes de hacer, a decir cosas que no debes de decir. Borracho no vale. Pero dicen por ahí, ¿no? Los dichos callejeros del mundo dicen: borracho no se come su misma ñola. Es que ponga usted a pensar, ¿cómo es que sale del bar o de la discoteca y todo eso y llega a la casa? Y se va a agarrar el taxi para llegar a la casa. Sí, pero hay veces que eso enlaguna a la persona y lo pone paranoico, lo pone fuera de la realidad. Por eso es que Dios dice que no nos embriaguemos, pero resulta que hay una embriaguez que es la religión. Dice Jeremías que están bebiendo el vino de la religión. Dice: tambalean, y no de vino ni de sidra, sino de doctrinas y mandamientos de hombres, obras muertas. Un ayuno no produce vida eterna. Aquí hay una obra muerta que vamos a tener que dejarla para el miércoles, pero gracias a Dios. Que la justicia de Dios está fundamentada en la sangre del sacrificio. Y que todo lo que no produce vida eterna en nosotros es una obra muerta. Todo lo que no produce vida de Dios en nosotros. El miércoles vamos a ver esa obra muerta que se llama el creer. El creer, oiga bien. Recibí anoche de Dios que eso es una obra muerta, el creer. ¿Por qué? Mire el título de la enseñanza: la obra no es contada por justicia. Porque Dios, aparte de la ley, ha manifestado en este tiempo su justicia, la de Dios. Y entonces por eso Pablo dice: yo todo eso lo escatimé por basura, a fin de tener la excelencia del conocimiento de Jesucristo mi Señor, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia de Dios, que es por la fe, no la justicia de la ley, que era por las obras. Acá vamos a hacer obras muertas. Yo el miércoles les hablé de que usted puede ir y llevar comida a un ancianato, llevar ropa para los viejitos, y por la noche venir y pegarle una pela a su mujer y agarrarla a golpes, y darle maltrato a los niños. No, es que me sacó la rabia, ¿sí? Y eso te justifica, eso te justifica. No, eso es una obra muerta, eso está produciéndole daño a esa mujer, y está dañando tu hogar, y
y te vuelves un pegón y por lesiones personales acabas de dañar tu vida porque te pueden encarcelar por unas lesiones personales, un tipo quemándole la cara con ácido. ¿Ah? Que no, yo no quiero nada contigo, vete, no quiero volver a verte. Ah, sí, entonces me vas a dejar. Entonces porque te quiero te aporro, no tenga utarrado de ácido, y le quema la cara, le deja la cara chicharrada. No, es que me sacó la rabia. No, por favor. Por eso es que le digo, esas conductas, lo que se debe hacer es justicia, encarcelando a un tipo de esos. Pero ¿qué sucede? Por eso no se va a acabar el pecado. Mire, cuando yo estaba en la policía, yo le decía a muchos compañeros, les dije, mire ya, ese Pablo Escobar se puede morir, el cartel de los Rodríguez, se pueden morir todos. Y por eso no se acaba el narcotráfico en Colombia. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha llevado a más corrupción en esta nación. Eso ha producido la parapolítica, la farpolítica, la yidispolítica. Y los problemas que tiene la nación hoy día vienen de muchos años atrás, porque resulta que eso no ha mermado, sino que está aumentando, ha ido en aumento. El campo, el agro, el gobierno no apoya el agro, trae maíz de Ecuador, traen papa de Argentina, bocachicos de Argentina. Tienen que comprar la semilla transgénica, que ya no los dejan sembrar, que ellos cogían su cosecha y apartaban unos bultos para volverlos a sembrar, ya no los dejan, tienen que comprar la transgénica, ley 360. Y a todos nos cogen con leyes y nos montan leyes y nos van sometiendo. Y no hay una iglesia que se pare en la brecha en cuando sea a orar. ¿Por qué? Porque la iglesia está entretenida en el mundo, está distraída. Hacemos parte del sistema. O si no, mire el día sin IVA, ahí está patético, un gran ejemplo de eso. ¿Ah? Los pastores yéndose a congresistas. Si ve que va en aumento, va empeorando. ¿Por qué? Porque este mundo va en decadencia. Entonces Dios necesita que purificar a un pueblo santo, apartado por Dios, para Dios, y para que hable esta palabra a todas las naciones. Pero estamos en ese trato, estamos en esa purificación, estamos en esa restauración. Entonces, ¿cuándo van a llegar personas honestas a los gobiernos? Si siempre son los mismos con las mismas. ¿Cuándo? Si una persona puede llegar con las más buenas intenciones y es un enemigo para ellos, que quiera venir a hacer justicia y a que las cosas se hagan correctamente, se hagan con honestidad, como dice la Constitución, y que un servidor público de verdad le sirva a los ciudadanos de la nación, y que haya justicia, juicio, equidad. Eso yo lo veo muy lejano. ¿Por qué? Porque está el hombre pecador ahí sentado gobernando, no está Dios. Y mire que los que dicen ser de Dios y que Dios los llamó, dicen, no, es que ya Dios me llamó a pastor, pero ya pasó ese tiempo, ahora me está llamando a congresista, porque voy a ir a llevar el mensaje a los congresistas. Y se queda enredado allá con 34 millones que le empiezan a dar, y ve, tenés estos milloncitos ahí de SBY, y todo eso, y votar por la reforma tributaria. Vas a votar por el proyecto, no, nos vas a apoyar, no, hay que votar. Y el señor John Milton votó por la reforma tributaria, para 10 años nos la metieron. Justos y libres. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Un versículo de Proverbios. Ese es el logo de ellos, ahí el logo político, y un leoncito. Justos y libres, con el signo de peso en los ojos. Olvídate, eso es una mentira. Entonces mira cómo la obra
la obra humana, ¿sí ves? La obra humana es una manifestación del pecado. Entonces, esas malas decisiones que tomamos y esas cosas incorrectas que hacemos por causa de esos pensamientos que el pecado sube a nuestras mentes, eso es lo que nos tiene estancados y no produce la vida de Dios en nosotros. Entonces, por eso no se ve una iglesia transformada por el poder de Dios. Todavía no se ve. Estamos en pininos, estamos empezando a dar pininos y a entender, y esta pandemia desnudó mucha mentira que estaba allí disfrazada, y los milagreros, todo eso los mandaron a vacaciones. Cuando debían de hacer milagros no los hacían. A ver, el señor Casluna, ¿por qué no salió con sus noches de gloria virtual? Bueno, hermanos, como está cerrada las iglesias, pues vamos a hacer el culto de milagros virtual. Entonces, el que pase de esa raya para acá, la unción lo va a tumbar. ¿No has visto el video que pone una Biblia allá y le dice a uno que pasen allá donde él está sentado, y cuando pasan ahí caen dando pataletas? Es que hay una raya ahí que traza, una línea que traza él del poder que tiene Casluna. Entonces, traigan los 98.700 de allá a Estados Unidos y póngalos aquí, que yo los sano. ¿No es que es el berraco de Huacas? El que tiene el poder de poderes. Hágale pues, llévele ahí unos 100 con COVID, póngaselos ahí a ver si los sana. Pajudos. Ahí se les cayó el telón. Se les cayó el telón con esto. No, ningunos sanadores, ni hacen milagros, ni nada. Mentirosos. Tenían engañado al pueblo de Dios. Esas son obras muertas. Ese es un ejemplo de obra muerta. Eso no le está produciendo vida a esa gente que van allá para que los toquen, que para sanarse, que están como el paralítico allá, a ver que me toque primero a mí, a ver para sanarme yo. Eso es lo que sucede. Entonces, una iglesia niña, una iglesia de leche, una iglesia que todavía no, como que no digiere el alimento sólido, como que no lo puede mascar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Después de tanto tiempo debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque eso es lo que produce la obra. Y entonces en la iglesia se han metido un poco de herejías que Satanás las ha puesto a predicar desde los púlpitos. Y esa obra muerta del creer es una cosa pero nefasta, hermanos, una cosa que el miércoles vamos a ver que eso cómo mata, cómo mutila el rebaño cuando la gente se mete en ese cuento del creer. Porque mire que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces resulta que todo este sacrificio, como la justicia de Dios está fundamentada en la sangre del Cordero, entonces todo eso que se hace de ahí para allá sobra. La hostia sobra, los santos sobran. Mire lo que pasó. Este año no hubo las procesiones ni nada, esos muñecos no los pudieron sacar por la pandemia. Esos ídolos no pudieron sacarlos. Eso es una guachafita. Mire, esos cargueros llevan la garrafa. Ellos sacan el muñeco, pero ellos llevan la garrafita ahí de aguardiente y ponen una manguera. No, pregúntenle al hermano Diego. Él fue carguero. Y él le cuenta que ponían una garrafa y una manguerita. Y bueno, vamos a parar en la estación las estaciones de Jesús, ¿no? Y van con los muñecos ahí, entonces paran y tan. Y venimos, tum, tum. Se toman por la manguerita, cogen y chupan ahí el aguardiente y ta. Y van todos prendidos con el muñeco así. El muñeco viniendo de palado y lado. Eso, todo eso es muerte. Ahí no está la vida eterna. Ahí no está la vida de Dios. Por eso es la fe, oiga bien, es la fe la que nos es contada por justicia, no las obras.
Las obras no nos son contadas por justicia, porque ninguna obra que hagamos puede suplantar el sacrificio del Cordero en la cruz. Ninguna obra puede estar por encima de ese sacrificio, porque sobre ese sacrificio está fundamentada la justicia de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, tu santo nombre. Gracias, Padre, por esta gloriosa palabra, Señor, que has sembrado esta mañana en nuestro corazón. Gracias, Señor, por traernos de nuevo a tu trono de gracia, a postrarnos, a adorarte, a reconocerte, que tú eres nuestro Salvador y que tú fuiste el autor de nuestra salvación, que no merecemos ningún mérito, porque nada hemos hecho. Tú lo has hecho todo, Señor. Gracias, Padre. Recibo esa sangre, recibo ese sacrificio en mi corazón. Recibo tu justicia como un don, como un regalo, Señor, como dice Romanos 5:17. Que van a reinar en vida los que reciben el don de la justicia y la abundancia de la gracia. El don de la justicia y la abundancia de la gracia. Porque así como por un hombre fui constituido pecador, así por Jesucristo ahora somos constituidos justos delante de ti. Y esa justicia no la hemos labrado nosotros. Todo lo hiciste tú en la eternidad. Gracias, Padre. Por esto el llamado a vida eterna, a volver al estado espiritual en el que tú nos creaste, Señor. Ese estado espiritual que se perdió en Adán, Señor, donde salió la naturaleza santa, divina tuya que moraba en nosotros, y entró el pecado y la muerte a nuestros corazones. Gracias, Padre. Pon por tu Espíritu, Señor, que seamos personas aborrecedoras del pecado, que empecemos a aborrecer el mal como tú lo aborreces, Señor. Y aun cuando se manifiesten la ira, Señor, el enojo, la rabia en nuestros corazones, hoy día podemos entender que eso es muerte, que no debemos copiarle a eso, Señor, que no debemos seguir tras esos comportamientos y seguir tras esas conductas más años, sino que ha venido el tiempo de la libertad, de ser libres de eso, Señor. Que con eso no ganamos nada, Señor. Con ponernos afanosos no cambiamos la situación, con angustiarnos, con amargarnos. No cambia eso las situaciones. Pero tú eres poderoso y vives y reinas por los siglos de los siglos. Y eres Señor sobre toda circunstancia. Eres Señor sobre toda situación, Padre Santo. Lo que pasa es que no somos pacientes. Por esto, Señor, haznos crecer en la paciencia. Que la longanimidad, como fruto de tu Espíritu, brote en nuestros corazones, Señor, para saber esperar en ti y no estar contando el tiempo, poderoso Dios, sino que tú como soberano hagas como tú quieres y no como nosotros queremos, poderoso Dios. Gracias, Señor, gracias, Padre. Al trono de tu gracia, Señor, hemos vuelto a recibir oportuno socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de este gobierno. Mi socorro no viene de este mundo. Mi socorro viene de arriba, del Dios que me hizo, de mi Creador, de mi Hacedor. Mi socorro viene de ti, poderoso Dios. Mi sustento no es de aquí abajo. Tú eres mi sustento, Padre Santo. Tú eres el que nos sustenta. Por eso dijiste, hombres de poca fe. No ven que yo doy de comer a las aves. ¿Cómo no les voy a dar de comer a ustedes, que son mi creación, que son mis hijos? No sean de poca fe. Porque la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Les he dado el cuerpo,
no los voy a dejar morir, no los dejaré ni los desampararé. Gracias, Señor, gracias. Solo debemos de aprender la paciencia. Así haya un tiempo de hambre, Señor. Tú le enseñaste al apóstol Pablo esa verdad y dijo: sé tener hambre y sé estar saciado. Y he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Enséñanos como enseñaste a tu Hijo Jesús, que estuvo 40 días y 40 noches y no padeció hambre, Señor. No padeció hambre, porque tú lo sustentaste con la unción de la palabra que le habías dado, que no solo de pan vivirá el hombre, Señor. Y cuando el diablo le dijo: tienes hambre, dile a esos panes que se conviertan en pan, Jesús le respondió: yo no tengo hambre. Yo llevo 40 días y 40 noches sustentado por el poder de Dios, por la unción, por la palabra que Dios me ha dado. Y no voy a hablarle a esas piedras para que se conviertan en pan, sino que estoy firme porque he experimentado que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Esa palabra fue la que sustentó a Jesús 40 días y 40 noches y no tuvo hambre. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Esta palabra es poderosa, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver la unción y el poder de tu palabra, con la cual creaste los cielos y la tierra, los mares, los ríos, los valles, las montañas. Todo esto obedece a tu palabra, porque por tu palabra fue hecho. Y aún nuestras vidas nos creaste por tu palabra. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y así nos hiciste, así nos creaste y nos formaste para hacer tu gloria, para hacer la gloria tuya en esta tierra, Señor. Que la iglesia, Señor, sea la gloria, Señor, tuya en la tierra y puedan ver, Señor, tu unción, tu poder manifestado en estas vasijas de barro, llenas de deseos engañosos, llenas de debilidad que somos nosotros, pero que en ese barro te glorifiques tú, precioso alfarero, que hagas vasijas nuevas de nuestras vidas, Señor. Gracias, poderoso, gracias, Dios altísimo, para que este mundo pueda ver, Señor, que coges a hombres y mujeres débiles, pero muestras tu gloria y tu poder en ellos. Gracias, papito Dios, en el nombre de Jesucristo y para tu gloria. Amén y amén. Quedamos despedidos. Gracias, Señor. El miércoles continuamos con esta serie de enseñanzas. Bendecidos, seguimos recibiendo las ofrendas, porque ya tenemos todos los recibos y ya se venció el 18, se venció el recibo del internet y no se ha cancelado todavía. Estamos recogiendo para ver si lo cancelamos el martes. También tenemos el teléfono, tenemos el internet, tenemos el agua, la luz. Entonces, si pagamos el internet pero no pagamos el agua y la luz, ¿dónde conectamos la radio para poder transmitir? Damos gracias a Dios por esta palabra y por este hermoso día. Que pasen un resto de feliz día, hermanitos. Abrazos y bendiciones para todos. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche.